Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos realizando este análisis final de los temas que nos competen en cuanto a la perspectiva principal de esta temática. Obviamente, ustedes pueden decir, hemos topado los puntos de filosofía, que es la estética y demás elementos, y las perspectivas propias de la historia. Obviamente todas las materias en estudios sociales son complementarias. Nosotros a partir de primero de bachillerato ya no tenemos unificada la materia estudios sociales. Tenemos varias materias, filosofía, ciudadanía, historia, pero todas son complementarias. Y lo que estábamos viendo el día, o bueno, estábamos viendo la clase anterior, es sobre el tema propiamente histórico del ámbito de la estética. ¿Cómo explicábamos la estética? Propiamente el concepto de la palabra griega quiere decir percepción. Y estuvimos nosotros analizando esto a través de las épocas y las culturas. Lo vimos en los griegos, que para los griegos es imitación. Lo vimos en la Edad Media, que es una imitación, pero de la divinidad. Vimos en el Renacimiento, que es nuevamente una imitación, pero ya mucho más perfeccionada que en la época griega. Y estuvimos viendo la crítica a esta perspectiva, ¿sí? En el arte moderno. Esto es desde donde vamos a ir retomando. El arte en la modernidad, la producción artística del siglo XVII principalmente, mejor dicho, del siglo XVI, XVII, comienza a generarse en un cambio hasta el finalizar la época renacentista de este siglo XVI y el principio del siglo XVII, comienza a cambiar de visión. Lo bello en sí mismo, ya no como mímesis, ya no como imitación. Vemos ahí, por ejemplo, esta pintura francés, Océan, que considera que el artista no debería imitar la naturaleza, no, sino comentarla y construirla. Vemos una gran diferencia entre esta expresión y lo que podemos ver aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que llama la atención o les llama la atención? No sé, ponerle en general para que puedan ustedes observar. ¿Qué diferencia pueden ustedes puntualizar entre esta obra y esta? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que les salta a la vista? La naturaleza. La naturaleza. Ya, bueno, digamos que esto también es naturaleza, son seres humanos, pero ahí está. Pero bueno, pongámoslo tal vez, digamos, en este sentido, esa naturaleza que se ve. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué diferencia hay entre esa obra y la anterior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dice Camila Astudillo? ¿Qué diferencia ve usted? Yo ya le dije. Pero además de la naturaleza. La Eh, naturaleza no puede ser el único punto. Vamos hay pensando. casas, hay construcciones. Está viendo mucho el sentido propio ahí de lo que está pasando. En una hay casas, en la otra humanos. Manfred, ¿qué diferencia ve ahí entre esa y esta? La forma ¿cómo explicar? La forma de cómo le pintaron. ¿Qué ve en esta? ¿Qué forma ve de la pintura? Una sociedad. Bueno, ¿y aquí? Veo un centro político, se podría decir algo así. Bueno, usted ya está interpretando esta consideración muy bien. Gracias. Vamos a ver otra opinión. Marjorie, ¿qué opina usted? ¿Qué ve en esta imagen que no ve en esta? No me diga personas, por Dios, no es de eso a lo que me refiero. Estábamos viendo que son diferentes lugares, diferentes espacios. En la una hay una comunidad, mientras que en la otra es un pueblo en el cual
en el cual la gente se convive, pero no están en reuniones como una otra. Ya, ustedes nuevamente están yendo al sentido, ¿sí se dan cuenta? Y está muy bien. Están yendo al sentido propio de la imagen. No la están analizando en sus detalles. Algo Manfred nos decía de la forma de pintar. ¿Por qué me refiero a esto específicamente? Si usted ve la imagen, más allá de que sea el campo o lo que sea la ciudad o lo que sea, los colores se difuminan. ¿Dónde están las rayas que delimitan una cosa de otra? Casi son imperceptibles. Miren en cambio en esta imagen. Las líneas están claramente definidas. No se centren solo en las personas, sino en las estructuras en sí mismas. Son arquitectónicamente perfectas, ¿sí? Es decir, tienen una simetría, una proporción, los cuadrados, los rectángulos, el tamaño. Y aquí, miren la diferencia. El árbol, este árbol de la izquierda no parece ni árbol, no tiene ni tronco, no tiene nada. Simplemente una mancha. Pero nosotros la interpretamos como que fuera un árbol. Imagínense la posibilidad de que en la época del Renacimiento se pinte algo así. ¿Qué le iban a decir a esa persona? Usted no sabe pintar. O sea, simplemente no pinta, no está manchando el cuadro. ¿Por qué razón? Porque la consideración de la estética es diferente en los dos siglos. Ahí va el punto. Sus interpretaciones son muy buenas, pero nosotros estamos en otro contexto. No sé si me hago entender, ¿sí? Nosotros estamos ya en un contexto interpretativo. Nosotros tratamos de ver la comparación del sentido detrás y es muy buena su apreciación. Pero de fondo, una persona que venga con un cuadro de este estilo en esta época, le van a decir, no, señor, usted no sabe pintar, vaya nomás, muchas gracias. Esa es la principal diferencia, ¿sí? ¿Qué vemos también? Que la estética se va introduciendo principalmente en la realidad humana. Para el filósofo alemán Friedrich Schelling, señala que la pieza artística de mayor expresión es la libertad humana y definir esta consideración de la libertad humana. Yo he puesto una representación, obviamente, tomando en cuenta historia. Por eso también quería recabar estos elementos, porque si nos damos cuenta, esto es historia, representado de otra forma, tratando de analizarlo desde otro punto de vista. No se olvide puntualizar esto. Friedrich Schelling, de filósofo alemán, que ha tratado de presentar que la mayor expresión es la libertad humana. Por otro lado, otro pensador importante, si necesitan que regrese, sí, no hay problema. Nos quedamos aquí, hago otro comentario sobre esta consideración. Los filósofos de la época moderna vinieron a criticar la perspectiva estética, es decir, lo que se entendía por belleza para los griegos, para los medievales y toda esta transición hasta la época moderna, sobre todo del Renacimiento. Hay un cambio de perspectiva sumamente importante. Podemos ahí ver, y ahí sí ya comparando con el caso de los griegos, en la obra del Renacimiento sobre los griegos, hay una clara diferencia en la utilización de los colores, no está tan bien definido algunos elementos, algunas perspectivas. Lo que trata de mostrar es cómo esa gente vivía dentro de los barcos. Eso es lo que les interesa. No que vean la perfección del cuerpo humano, ni la proporción, ni nada por el estilo, sino que ustedes vean cómo esa gente vivía. Está directamente relacionado con la perspectiva de entender la realidad a través del arte, a través de la estética, a través del uso de las tonalidades, de los colores, de lo que es propiamente lo bello. Aquí lo bello es evidentemente el entender que la expresión de la libertad humana está expresada o está dado en estos cuadros, en estas expresiones artísticas. No es la manifestación absoluta del infinito, lo perfecto, ni nada por el estilo. No va por ahí. Es lo concreto. Se construye como esa manifestación finita de lo absoluto infinito, no lo infinito.
No podemos catalogar esas consideraciones perfectas, porque el ser humano no es perfecto, porque la realidad no es perfecta. No es como los griegos pensaban, el cuerpo humano, la proporción, no va por ahí el sentido de la época moderna. Hegel, otro pensador moderno, uno de los grandes pensadores de la época, afirma que la obra de arte es la apariencia sensible de la idea, la cual es universal, infinita y libre. Aquí sí, Hegel, como es un idealista, pertenece a la escuela del idealismo alemán, considera principalmente, bueno, Schelling también está hablando de esta consideración de lo infinito y absoluto en lo finito. ¿Sí? Pertenece también a estas escuelas, pero sobre todo es una manifestación de eso infinito, no tanto perfecto, sino en la consideración universal, lo que es propio del ser humano. Por ejemplo, plasmo la belleza a través de lo sensible de mis sentidos en un cuadro para demostrar que ese concepto está dentro de la realidad sensible. Eso es propiamente para Hegel una obra de arte. Hay varias concepciones, pero de todos modos están criticando la visión de la simetría. Más allá de que hable de infinito o de universal, o sea, no hay problema con eso. Y aquí viene ya una ruptura completa. Esto sí es una ruptura completa de la estética, de los cánones de la belleza. El arte contemporáneo, la época contemporánea. Se produce en nuestra época actual, dentro de los finales del siglo XIX, cuando comienza, pero es sobre todo este siglo XX y este siglo XXI, hasta la actualidad. Sí, seguimos dentro del arte contemporáneo. Unos hablan de algún cambio, pero el contemporáneo continúa. ¿Qué es lo que quiere? Y aquí nos vamos a centrar. Este punto es sumamente importante. Crear conciencia. El arte contemporáneo lo que quiere es crear conciencia. No es solo mostrar la perfección de la obra de arte, que todo esté simétrico, que esté perfecto, que no exista ninguna confrontación con los cánones arquitectónicos ni nada por el estilo. No, aquí se cambia. Ya no es solo una crítica, sino que vamos a hacer totalmente otra cosa. El artista investiga, es un ser activo socialmente, es decir, participa en procesos de cambio social, es un productor y gestor de ideas, busca un nuevo lenguaje expresivo, no imita, interpreta. Recuerden, mímesis como concepto de imitación de la realidad. No, ya para el arte contemporáneo no existe la mímesis. Es una interpretación de la realidad bajo la óptica de el artista. Dentro de la época antigua, los griegos, los romanos, hasta el Renacimiento, se creía propiamente que el arte es una parte de la filosofía, la estética. En la actualidad no estamos del todo seguros. ¿Por qué razón? Porque la filosofía quiere encontrar los conceptos universales, lo más elemental de la realidad. ¿Y qué pasa con el arte? Que es subjetivo, depende de su punto de vista. Realmente no puedo decir que una cosa u otra sea bella o no. Entonces, realmente es importante esta consideración. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué épocas hemos tomado? Épocas históricas, desde el planteamiento de la historia clásica, medieval, moderna y contemporánea, que divide la filosofía y en estos grandes temas. Cuando cambia en la época moderna, principalmente principios siglo XVII, cambio del Renacimiento a una nueva forma de entender, y el arte contemporáneo de finales del siglo XIX, yo diría principalmente siglo XX y siglo XXI, que es completo de la estética, ya no es lo mismo. Hay una serie de fusión de corrientes artísticas, se generan muchas corrientes artísticas. Algunos filósofos y expertos en arte dicen principalmente
Es decir, sabíamos lo que era lo bello. Y parámetros, entonces era bello. Nada más, no había que hacer nada más. En la actualidad es muy complejo. Y la pretensión de originalidad es un elemento sumamente importante. Vamos viendo algunas obras. Vemos ahí Andy Warhol es uno de los representantes de lo que se llama el arte pop y Jackson Pollock el expresionismo. Si nosotros decíamos que si se acercaba a esta persona a los clásicos y le presentaban y le decían eso no es arte, obviamente si Pollock presentaba el expresionismo y ese cuadro, le han de haber dicho, creo que usted está equivocado de profesión. Entonces, realmente es un cambio de mentalidad. Es la expresión a través de la utilización del color, la utilización y es una utilización realmente violenta del color, del trazado y demás elementos. Es muy interesante el análisis detrás. Y aquí sí ya creo que nos pasamos ya a otro punto. Duchamp presentó esto en una obra artística, le puso su nombre al video, dijo, esta es una obra de arte. Es una crítica principal a los modelos estéticos. Nosotros por lo general pretendemos que el artista es tal vez como el filósofo, un gran sabio por ahí que ve más allá de lo evidente. No, a ver, no, es lo concreto, es la realidad. Este es un movimiento vanguardista que se llama dadaísmo, que trató de contraponer la norma social establecida. Trató de mostrar evidentemente que la realidad no es así como nosotros la planteamos. Es un cambio, hay una nueva forma de entender la realidad. Y eso es propiamente lo que la estética pretende desde el arte contemporáneo. Entonces, por ahí había algunos gestos, decían, bueno, pues profe, si las rayas por lo menos son rayas, ¿no es cierto? ¿Qué de éxito, mejor dicho, ¿cómo decirlo así? ¿Qué de beneficio o qué hizo realmente este autor para presentar eso? Porque por lo menos aquí yo tuve que generar las rayas, tuve que lanzar los colores, ver la interpretación. Aquí yo tomé un video y le puse mi nombre. Es decir, si yo pongo la taza en una exposición de arte y le pongo mi nombre, una taza comprada en cualquier lado. ¿Sí? Es una crítica realmente a la sociedad y a las preconcepciones. Nosotros, por lo general, entendemos esto por arte. ¿Sí? Y cuando vemos algo parecido a esto, ya nos choca y realmente decimos, no, pues profe, eso no es arte, cualquiera hizo esa consideración, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, crisis? ¿No? Vamos cerrando esta perspectiva con nuestro último tema, ¿ya? El último tema tiene que ver sobre la búsqueda de la felicidad. No vamos aquí a anotar mayor cosa, no quiero que anoten tanta cosa. Aquí es la pregunta principal. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué entiende usted por felicidad? Si usted no sabe, menos yo. ¿Qué es la felicidad? Señor Ibujes, a ver, ayúdeme, Luis. ¿Qué entiende usted por felicidad? Un sentimiento que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Ya, cuando yo como chocolate, me siento bien conmigo mismo. Si esa es la felicidad, entonces seguiré comiendo chocolate. Si sigo comiendo chocolate, me da diabetes. Hasta llega mi felicidad. ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la felicidad? Gracias, Luis. No hay problema. Ya saben ustedes, voy trabajando en base a lo que ustedes dicen. Aquí no vamos a tener verdades absolutas ni nada por el estilo. Valeria, ¿qué es la felicidad? Cuando se acaban las clases. Pues tal vez sentirse plenos, o sea, sentirse realizados o ¿Qué significa simplemente, sentirse pleno? o sea, digamos que queríamos hacer algo y logramos hacer algo, o digamos, ahorramos para una cosa que queríamos y lo logramos. Me siento feliz por eso. Así. Ya, pero esa felicidad no es pasajera. ¿A qué me refiero? ¿Usted Ah, compró también. lo que quería y se acabó?
Entonces, el simple hecho de estar bien, o sea, tal vez uno se sea feliz de estar con su familia o simplemente pasar la tarde con ella. Y cuando no pasa con su familia, se acabó la felicidad. Bueno, vamos a ver, seguir viendo. Ayúdeme. No se escondan por ahí. ¿Dónde estamos? Alani se esconde, mira para otro lado. Vamos a ver, ayúdeme. ¿Quiénes casi no les escucho? Brian Mullo. ¿Qué es la felicidad para usted? Cuando yo, a ver, ¿cómo Cuando le yo, explico? cuando usted. O sea, cuando alguien se siente bien, se siente seguro ¿Ya? de algo. Se siente seguro de uno mismo. Bueno, seguro de uno mismo. Ya, ese concepto me genera dudas, pero está muy bien planteado. Alejandro, que ya no le veo otra vez, no me apague la cámara, hombre, por Dios. Alejandro, Dígame, Lice. es. Misma pregunta. Ya, yo opino que la felicidad es como cumplir las metas que nos proponemos. ¿Cuál es su meta ahorita? Pues pasar el año es mi meta. Pasar el año. Cuando pase el año, es feliz. ¿Ya? Pero ya pasó el año y después se acabó la felicidad. Le No, toca cuando se todavía acabe, o sea, cuando se segundo. acabe el año me pongo más metas y así. Ah, va generándose más metas. Ya, muy bien. Es decir, que la felicidad es generarse metas. Y si no se cumple, por A o B o C razones, se queda en filosofía o en historia. ¿Qué pasaría? Se pone más metas. Sí, Lice, perdón, no le escuché muy bien la pregunta. Ah, hay problema. Digo, por A o B, C razones pasa que no se cumple su meta. ¿Qué haría? ¿Qué pasa? Ahí se acaba la felicidad. ¿Qué pasa con esa felicidad? Es transitoria. ¿Por qué entonces hablar de este tema si es transitorio? ¿Alguien alguna opinión más antes de continuar? Vamos a ver qué nos dicen. Hay varias interrogantes sobre la felicidad. ¿La felicidad es solo cuestión de suerte? Tal vez si mi objetivo es pasar el año, bueno, obviamente yo pongo un esfuerzo para pasar el año, pero tal vez no hice nada y pasé el año. ¿Es suerte? ¿Se puede hacer? ¿Está por ahí escondida? Por ahí como tal vez está escondida en sus teléfonos celulares, está escondido en, qué sé yo, en el cuaderno de la otra materia que están ustedes haciendo. ¿Podemos en algún momento parar de buscar la felicidad? ¿Qué creen sobre esto? ¿Podemos parar de buscar la felicidad? A veces les preguntamos a las personas qué es lo que quieren ser o qué es lo que realmente les motiva. Y dicen las personas ser felices, alcanzar la felicidad. Entonces, bueno, le están buscando. Pero algún momento ustedes paran de buscar la felicidad. Si es ponerse metas todo el tiempo, entonces no sería parar, porque siempre estamos poniéndonos metas. Si es pasar con mi familia, tal vez a veces no les quiero ver, a veces sí, tal vez. El hecho de que la vida humana sea finita, ¿se puede buscar la felicidad? ¿La felicidad es finita? ¿Es infinita? Les voy dejando estas interrogantes, ¿sí? No quiero que me contesten, ni las planteen, ni las respondan. Son interrogantes para de aquí el resto de lo que ustedes hagan en su vida. ¿Es lo mismo estar feliz que ser feliz? Evidentemente, estar y ser no es lo mismo. ¿Quién puede determinar si una persona es feliz o no? Porque usted le ve que está sonriendo. Seguramente yo, si aquí veo que están sonriendo,
Están sonriendo de lo que están chateando, de lo que están haciendo alguna cosa. Seguramente no, porque están felices. ¿Quién sabe? ¿Sí? O una persona que tiene cara de enojado, seguramente cuando ustedes me conocieron decían, ese profe es bravo, no, alguna cosa. Entonces, ¿por eso no está feliz? La felicidad está relacionada con la ética, para los griegos principalmente. Platón dice que el humano que hace todo lo posible para la felicidad depende de él mismo para alcanzar la felicidad. No depende de nadie más, no depende de mi amigo, del trabajo, no, depende de mí. La clave de la felicidad es acumular la mayor cantidad de placer. Esta persona que vemos aquí a la derecha es este pensador Epicuro. Y a la izquierda vemos a Aristóteles, que también relaciona mucho la felicidad con la ética. El fin último de todas las cosas, que todos los objetos, que todas las cosas se mueven para ser felices. Y obviamente si está relacionada a la ética de las cosas, quiere decir el ser humano que se mueve para obtener elementos que le lleven a ser feliz. Pero la felicidad, esto mucho ojo, nunca es cuestión de consumo. En filosofía no está nunca relacionada con el consumo, ni posesión de bienes, ni nada por el estilo. Aun cuando sí, ¿verdad? Yo ahorro para comprarme, qué sé yo, el teléfono y ese momento me hace feliz. ¿Qué pasa al final? Que siempre voy a estar queriendo comprar otra cosa. Por lo tanto, no lo vean a la felicidad como un elemento de consumo. El consumo, el consumir algún elemento es solo con un beneficio, no por la cosa, sino para algo más. Yo tal vez compro el celular porque necesito entrar a la clase. Yo tal vez, qué sé yo, compro un computador porque necesito ver la clase, necesito saber lo que se está haciendo. Es un objetivo mediático, no es un fin en sí mismo. Lo que es fin en sí mismo es la felicidad. Vamos a cerrar ahí, no nos vamos a cansar más. Gracias, profe.